Estudio Bíblico Pastoral, Libro de Romanos, Clase 3. Romanos capítulo 1, del versículo 28 voy a leer. Romanos capítulo 1, del versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hasta el versículo 32 he leído. Romanos capítulo 1 estaba hablando sobre el funcionamiento del corazón de los gentiles. Desde el versículo 18 hasta 32 está saliendo acerca del mundo de corazón de los gentiles. Porque ellos cometen, porque ellos están andando mal, porque están andando con el pecado. La respuesta verdadera es que Dios había creado a los hombres como buenos. Es cierto, porque después de crear todos los animales, aves, reptiles, animales, y luego Dios estaba reuniéndose entre sí y decía: hagamos al hombre como imagen de nosotros. ¿Cuál es la imagen de Dios? Imagen de Dios es que el espíritu y alma. Por eso siempre estaba hablando acerca de nuestra vida. Hay tres cosas. Uno es cuerpo, es la carne, y otro es el espíritu, y otro es alma. Por eso alma y espíritu acompañan juntos. Y luego fue formado nuestro cuerpo por medio de polvo de la tierra. Por eso la muerte física es que se divide alma y espíritu y del cuerpo. ¿Por qué se divide? Porque el espíritu que Dios nos entregó, este espíritu permanece para siempre. Eso es tipo espiritual que vive eternamente. Es como igual que Dios es espíritu, también Dios vive para siempre. Por eso en el mundo del Señor existe para siempre, sigue para siempre. Pero por causa de pecado de Satanás y sus ángeles, es decir, que los diablos que habían hecho golpe de estado en el cielo, Dios preparó la cárcel, se llama el infierno. El infierno donde no se apaga el fuego de azufre eternamente. Por eso los que tienen el pecado en su espíritu se va al infierno, aunque no quiere, pero Dios rechaza al infierno. Eso es segunda muerte, así dice, según Apocalipsis.
Entonces nosotros tenemos que saber que cuando uno nace en este mundo está siendo pecador. Por esa razón su espíritu está separado de Dios. Entonces cuando uno está separado de Dios, su espíritu, entonces no puede conversar con Dios. Aparentemente uno puede buscar al Señor, uno puede orar, uno puede leer la Biblia, pero hasta que renazca no puede conversar profundamente con Dios. Por esa razón no llega certeza de la salvación en su corazón. Por eso Dios con toda la manera quiere limpiar el corazón de nosotros, porque en el corazón está acumulado el pecado. ¿Cómo puede limpiar el pecado de nosotros? Únicamente por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que tiene que llegar la fe. Por eso nosotros podemos ver que naturalmente la gente está andando con el pecado, porque según esta palabra nos enseña, dice que el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Significa que Dios había mostrado por las cosas, por las criaturas, por medio de plantas, por medio de árboles, frutos, aves, reptiles, animales, y todo, con toda la manera, Dios estaba mostrando su eterno poder y deidad. Así dice el versículo 20. Significa que nosotros cada día, ¿no?, cuando mirando al cielo, nosotros podemos alabar al Señor. Por ejemplo, al caer el sol y rumbo hacia oeste, en aquel entonces a veces el cielo se cambia color. Saben que al caer sol, en aquel entonces, como se cambia por medio de color rojo, ¿hasta dónde? Casi toda parte del cielo. Cuando yo estaba viviendo en Paraguay, hay una ciudad que se llama Piribebuy o Paraguarí. En ese lugar hay nuestra casa de retiro. Mientras tanto que estaba trabajando en la montaña de Piribebuy, yo estaba mirando al caer sol. Estaba muy hermoso, maravilloso. ¿Qué tipo de pintor puede pintar así al cielo, cambiando color? De ninguna manera. Es decir que cuando uno puede hallar la gracia de Dios, puede reconocer que existe el Creador. Cuando yo vivía en La Paz de Bolivia, desde 1998, cada día yo estaba mirando rumbo Monte Illimani. Entonces, casi todo el año estaba nevada. Y luego, al llegar como 6 de la tarde, mientras tanto que estaba cayendo sol, se cambia. Cumbre de Illimani estaba apareciendo color blanco de nieve, pero se cambia color, como color de rojo, rosado, así se cambia. Estaba muy maravilloso. Cada noche estaba tomando fotos. Yo tenía cámara, entonces yo estaba tomando fotos. Pero al imprimir y al ver de foto no se veía como lo que había visto. Porque es decir que no puede tomar naturaleza por medio de lente de cámara. Además, cuando nosotros podemos encontrar flor, también un bicho, y toda la cosa Dios está mostrando acerca de su capacidad
eterno poder y deidad, su característica. Por eso yo considero que nuestro Dios es como actor o pintor y maravilloso. Es que Él sabe cuál es hermosa, más que nosotros ya. Además, Él es todopoderoso que domina al universo. Cada día nosotros estamos mirando sol y también luna, estrellas. No se cambia circulación, rotación, translación. Todo el año está siguiendo. Entonces nosotros podemos glorificar a Dios, pero según esta palabra, como dice, entenebrecidos sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, así dice. ¿Ustedes escucharon esta palabra, su necio corazón? Cuando nosotros éramos niños, cuando yo estaba aprendiendo el idioma coreano, los coreanos aprenden dos vocabularios diferentes de corazón. Uno es corazón órgano, que estaba en este lugar, lado izquierdo de pecho. Cada día está saltando para circular de sangre, como una bomba de sangre para llevar oxígeno y también la vida para mantener nuestra vida. Por eso nosotros llamamos este corazón, se llama 심장. 심, es decir, que como corazón, 장, es decir, que como tipo 1 de intestino. Así nosotros llamamos, como corazón, hígado, estómago, intestino. Así nosotros estamos ubicados. ¿No escuchan? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Desde cuándo? 심장. Sí, espere. Todavía no está escuchando, ¿no? ¿Ya sí? Ah. ¿Eh? Ok, gracias. Creo que algo problema de internet. Estoy hablando secretamente algo. De repente se cortó. Ya repito. Cuando yo era niño, cuando inicié a aprender coreano, estaba aprendiendo dos cosas. Una es corazón físico, se llama corazón órgano. Siempre este corazón está bombeando para circular la sangre, porque dentro de la sangre hay la vida, también llevando oxígeno para mantener cerebro y célula de nuestro cuerpo. Por eso nosotros llamamos en coreano, voy a enseñar poco de coreano, no es complicado, 심장. Ya repita conmigo todos los pastores y también participantes de Zoom, 심장. Eso es. Alguno está escuchando, mirando nomás, pero puede practicar. 심 es corazón. 장 es como uno de, como órgano, así es. Pero hay otro corazón. Nosotros podemos decir que corazón espiritual o corazón invisible. Entonces, por ejemplo, nuestro Dios es espíritu, pero Él no tiene la carne. ¿Es cierto o no? Dios no tiene carne, ni tiene cuerpo como nosotros.
pero a veces está saliendo acerca del corazón de Dios, así dice. En el corazón de Dios se dolió de lo que había creado al mundo. Sale Génesis capítulo 6. Entonces, si existiera solamente corazón, órgano, entonces, ¿cómo explica el corazón de Dios que se dolió, se arrepintió de su corazón? Así dice. Por eso ustedes, todos los que usan el idioma español, tienen que preguntar a Dios, Señor, ¿qué significa eso? Yo pienso que ustedes, espíritu solamente, nunca había tenido cuerpo como nosotros. Entonces, ¿cómo puede tener dolor del corazón? ¿Qué tipo de corazón está llevando? Así tiene que preguntarle, pero durante 22 años que estoy viviendo en Sudamérica, Centroamérica, nadie estaba teniendo pregunta. Es decir, que no me preguntó. No sé muy bien, por sí mismo estaba teniendo pregunta, pero la verdad que siendo coreano, utilizaba dos diferentes vocabulario y sentidos diferentes. Uno es visible, corazón visible, otro es corazón invisible. Entonces, ¿qué función está teniendo en el corazón invisible, corazón, espíritu? ¿Qué funciones? Por ejemplo, depresión. Uno que se cayó de su ánimo, no quiere hablar ni quisiera conversar con alguien y se siente muy mal, no tiene deseo de levantarse ni quisiera salir de su habitación. ¿Cuál es el problema? Eso es un tipo de enfermedad espiritual, que su corazón está cerrado. Por eso, este corazón a veces puede cerrar. ¿Hacia quién? Hacia la gente, hacia Dios, hacia presidente, hacia vecino, hacia su familia, hacia su amigo. Cuando va a cerrar su corazón, entonces, ¿qué es lo que va a surgir en su vida? Número 1, no piensa sobre buenas cosas acerca de su familia, hacia su padre, madre, sino que al cerrar su corazón, no quiere escuchar. Número 1, no quiere escuchar, por eso no hay comunicación. Entonces, su madre puede llamar, hijo mío, escuche. No, no quiero, no. Entonces, mucha gente no puede saber qué es lo que estaba surgiendo en su vida. Ya había dañado en su corazón a través de su madre o su familia. Eso es. También, mientras tanto que estaba estudiando en la escuela, en el colegio, por medio de molesta de los amigos, como bullying, hay mucho bullying en Corea del Sur, también al mundo. Porque una persona, aunque es como sabio, fuerte, inteligente, pero si hay grupo, uno de 5, uno de 10, uno de 50 personas, juntamente se unen y molestan. ¿Cómo puede defender? Por eso tal persona va a cerrar hacia los amigos y hacia ciudad. Por eso ya se queda solamente en su casa nada más. A veces, si va a crecer este sentido profundo, entonces va a llegar como suicidio. Es decir, que no tiene sentido de vivir. Por eso pierde el deseo de vivir, el deseo de hablar. Entonces
ya se acaba su vida. Hoy en día surge en Corea del Sur y también al mundo. Por eso nosotros tenemos que saber. Anoche yo estaba hablando, ¿no? Voy a explicar poco a poco acerca del mundo del corazón. En el corazón de nosotros alguien estaba dirigiendo. Según nuestros pensamientos o nuestra mente estaban pensando que nosotros fácilmente podemos controlar hacia nuestro corazón invisible. No es así. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos derecho, dominio para controlar acerca de nuestro corazón, entonces fácilmente nosotros podemos decir que mi corazón, no salga nada de pensamiento mal. ¿Entiende? ¿Escuche bien? Sí, ok. Desde hoy ya no salga nada. El deseo de cometer, matar, odiar, codiciar. Nada salga. Sí, Señor. Si nosotros podemos controlar hacia nuestro corazón, entonces no va a sentir nada de mal. Pero nosotros no tenemos nada de freno ni control hacia nuestro corazón. Eso es. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, bíblicamente voy a explicar. De primero, vamos a buscar la palabra de Dios, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 del versículo 1, así dice: leo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El versículo 2 está hablando profundamente acerca de la obra del príncipe de potestad de aire, el cual es Satanás. Es decir, que nosotros no sabemos muy bien qué calidad de potestad está teniendo Satanás para dominar a la vida de los seres humanos. Es decir, que mucha gente está menospreciando a Satanás. Satanás, ¿qué hace? ¿Qué potestad tiene? Pero según esta palabra, ¿cómo dice? Opera, se llama operador. El operador, por ejemplo, a menudo está saliendo pantalla, estoy utilizando un monitor de pantalla de TV, estoy hablando, pero estoy mirando al rostro de ustedes. Ahora Pastor Neftali Moller está mirando hacia mí. También Pastor Ricardo Méndez está sacudiendo su mano. También Pastora Mónica Ocon está cabezando. Sí, así dice. Es decir que, y estoy utilizando monitor, pero cuando tiene problema, entonces no sale, entonces yo busco un operador o una operadora. Operador, es decir, que controla, arregla y también pone de programa, etc. Entonces, Satanás tiene gran poder para controlar el pensamiento que funciona en el corazón del ser humano. ¿Escucharon esta cosa? No mucha gente está confiando, creyendo que Satanás está controlando al corazón del ser humano. ¿Por qué? Ya pregunto, leyendo desde capítulo 1 de Génesis hasta Apocalipsis,
sale la voluntad de Dios. Muchas veces la voluntad de Dios es que nosotros recibamos el perdón de los pecados y recibamos la salvación, que seamos hijos de Dios, que tengamos la vida eterna, etcétera, etcétera. Ya. Pero no aparece nada de la voluntad de Satanás. ¿Dónde está? Eso es la voluntad de Satanás. No aparece. ¿Por qué? Satanás trabaja solamente por pensamiento de ser humano. Por eso, la gente cuando surge en su pensamiento, en su corazón, cree que eso es mío. Eso es mío. Así acepta. Sin duda, aceptando que ese es mi sentido, ese es mi pensamiento, es mío. Por eso, si pone depresión, que ya no tiene sentido de vivir, ¡muera! En aquel entonces acepta, sí, Señor, es mi pensamiento. Oh, de mi corazón surge, ya no tengo que vivir más, ya voy a morir. Acepta y se suicida. Se salta de apartamento hacia abajo, ya se cae y muere. Significa que el operador del corazón del ser humano es Satanás. Satanás domina, opera y domina. Casi lo mismo que está controlando, control. Por eso acá dice el versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Acá sale la voluntad de la carne y de los pensamientos. Significa que Satanás estaba poniendo, controlando en el corazón de nosotros para que sigamos de nuestra voluntad de la carne. Por eso uno que está estableciendo solamente la voluntad de la carne, ¿qué significa la voluntad de la carne? ¿Qué es esto que está hablando, que corriente del mundo? Ya, todos los hombres del mundo, ¿qué es lo que están esperando? Prosperidad. Es decir, que ganando mucha plata, número uno, ganando mucha plata. También teniendo grande, alta posición. Teniendo muchas posesiones, vivir con la felicidad mucho tiempo en este mundo. Eso es la voluntad de la carne. Para obtener más cosas, está estudiando, sacrificando, trabajando. Con toda la manera quiere cumplir la voluntad de la carne. Mientras tanto que estaban estudiando, mire, uno que quiere ser doctor de médico, entonces, ¿cuántos años tiene que estudiar? En Corea del Sur, para ser doctor médico, ya no hay tiempo para jugar fútbol, ni una vez. Cada momento, cada noche ya tenía que estudiar, tenía que esforzar. Además, cuando se gradúa de su carrera, también estaba haciendo como doctor, ya tiene que estudiar más. Significa que para ser profesional, entonces ya tiene que estudiar bastante tiempo ya. Por lo menos hasta 30 años o 35 años, ya tiene que perder tiempo sin pensar otra cosa. Y luego, después de casarse, ya tiene que ganar mucha plata para comprar una casa. ¿Cuántos años tiene que trabajar? Uno de 15 años, 20 años, depositando y también haciendo préstamo de banco. Y luego, teniendo 45 o 50 años, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que cancelar su deuda hasta 60 por ahí. Y luego, al tener 60, pensionado, apenas está comiendo.
teniendo su auto y su casa suficiente. Significa que el corriente del mundo, para que la gente enfoque hacia solamente cumplimiento de su voluntad de la carne. ¿Quién está controlando? Satanás, el príncipe de potestad de aire, está operando, dominando. Por eso, nosotros naturalmente éramos hijos de ira. ¿Qué significa? Ya estamos dignos de ser muertos para recibir el castigo eterno de Dios. Pero por la gracia de Dios, escuchando el Evangelio, escuchando la sangre de Jesucristo, aceptando la sangre de Jesucristo que limpió todos nuestros pecados, puede ser salvo. Por eso acá dice, el versículo 8, Efesios capítulo 2, el versículo 8 leo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así dice. Para ser salvo, para recibir la salvación, eso es el don de Dios. Don, es decir, regalo. Regalo. Ya, pregunto. Acá está un celular de Samsung, marca de Corea del Sur. Cuando yo puedo ofrecer ante ustedes, yo tengo este celular, quiero regalar. Pero hay condición. Si uno que paga solamente $100. Ese es regalo ya. Aunque yo hablo, voy a regalar, voy a darle como regalo, pero últimamente, como yo digo, ¿cuánto dinero tiene que pagar para recibir el regalo? $100. Al poner precio 100 o $10 o $1, no puede ser regalo. Amén o no. Para hacer regalo, sí o sí tiene que ser como gratis. Nosotros a menudo estaban pensando que Jesucristo murió en la cruz. Amén. Pero yo tengo que esforzar. Yo tengo que hacer buenas obras para recibir la salvación. Significa que Jesucristo murió por nuestros pecados. Pero yo también tengo que hacer buenas obras, cumpliendo mandamientos. Algo bueno. Uniendo juntos los dos, ¡pam!, recibiendo la salvación. Es como igual que yo recibí como regalo este celular. Ya recibí el regalo, pero yo pagué solamente $10. ¿Puede ser? ¿Es el regalo? No, no es el regalo. Ese es ya cancelación de pago. Por eso la salvación viene por la gracia de Dios. Ya, ahora es muy importante, estoy hablando sobre la gracia. Viene la salvación por la gracia de Dios. Y luego estoy hablando el mundo de Satanás que está trabajando en el corazón del ser humano para que viva solamente para cumplir la voluntad de la carne, el deseo de la carne, el pensamiento de la carne. Por eso nuestro Dios estaba diciendo, si alguien quiere venir a mí, tiene que dejar dos cosas. ¿Cuáles? Ya busquemos Isaías capítulo 55. El versículo 6, Isaías capítulo 55, el versículo 6, así dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino. Deje el impío su camino, dice camino. Número 1, tiene que dejar su camino, dice. ¿Qué camino nosotros estábamos teniendo? El camino que nosotros queríamos vivir con nuestros pensamientos, con nuestra voluntad de la carne. Eso es.
Número 2, ¿cómo dice? Dice que, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, Dios quiere perdonar a nuestros pecados, pero tiene que dejar dos cosas. Uno es el camino, otro es el pensamiento. Por eso, teniendo su propio pensamiento, es difícil de comprender la palabra de Dios. ¿Por qué? Toda la palabra de Dios es de la palabra de Dios. Es decir, que todas las escrituras son de la palabra de Dios. Por eso, teniendo su propio pensamiento, teniendo según su camino, que quiere hacer buenas obras, entonces no puede comprender la palabra de Dios. Por eso Jesucristo estaba diciendo, arrepentíos, está cerca el reino de Dios. Es como igual que Juan el Bautista también, arrepentíos, está cerca del reino de Dios. Entonces, arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Ahora está hablando. Por medio de Isaías capítulo 55 dice que el impío deje su camino. Porque durante casi 1500 años, desde Moisés hasta que naciera Jesucristo, entre los judíos, israelitas, pensaban que el camino verdadero es que nosotros tenemos que cumplir mandamiento de Dios para tener la vida eterna. Eso es. ¿Quién puede dejar su camino? Uno que se encuentra, la verdad que no puede cumplir mandamiento de Dios. Siendo ser humano, no puede cumplir mandamiento de Dios. ¿Por qué? O sea, número 1, para investigar. Número 1, buscamos Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Ya, veamos esta palabra, como dice. El versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, dice. Apóstol Pablo estaba testificando que antes de recibir la salvación, él no podía cumplir mandamiento de Dios. ¿Por qué? Según el testimonio de Apóstol Pablo, decían que la ley es espiritual, la ley es santa y justa. Pero yo fui vendido al pecado, dice. Entonces, por ejemplo, yo fui vendido al Cristo fe. Antes de ser vendido yo tenía libertad, era libre, pero al vender al Cristo fe, entonces, ¿quién es dueño? ¿Yo soy dueño o el dueño de mí es el maldito Christopher? Christopher es mi dueño. ¿Quién soy yo cuando fui vendido? Entonces yo soy esclavo. Esclavo, no tengo derecho para defender la palabra de dueño. Esclavo, no tengo derecho para rechazar mandamiento del dueño. Por eso siempre el dueño maldito Christopher me manda, ya, siervo, criado o esclavo, tiene que limpiar, barrer, patio. ¿Cómo yo tengo que decir? Sí, señor. Vaya al campo, tiene que cosechar trigo. ¿Entiende? Sí, señor. Eso es como
sistema. El dueño y el esclavo. El dueño manda, esclavo obedece. Entonces, apóstol Pablo estaba descubriendo sistema de corazón invisible. Dice que ya yo fui vendido al pecado. Por eso, el pecado es su dueño. Pero este pecado, ¿dónde está? ¿Dónde está este pecado? Veamos. Ya, el versículo 20. O 19 mejor. Ya, vamos a ver el versículo 19. Veamos el versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, dice. Ya, repito. Entonces, sería bueno, desde el versículo 18, investigando. Esta palabra es muy importante en esta noche, todos los pastores. Ya vamos a estudiar juntos. Como dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Dice, no mora el bien. ¿Quién está hablando? Apóstol Pablo. Aunque eso es la palabra de apóstol Pablo, pero considerando en el corazón de nosotros, ¿eso es la palabra de Dios o no? Sí, si no considera en su corazón, eso es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está aprendiendo? ¿Solamente está aprendiendo filosofía de apóstol Pablo? No sirve de nada. Como esta creencia no aprovecha nada. Sino que exactamente tiene que creer. Esta palabra es la palabra de Dios. Como dice, apóstol Pablo dice que en mí no hay bien. ¿Oh? ¿No hay bien? No hay bien. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué hay? Vamos a ver. Ya, el versículo 18. Y no sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿Por qué? El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, lo que está hablando que no tengo bien significa que si tuviera el bien, también tiene que acompañarse el poder para hacer bien, así dice. Pero si no tiene poder, entonces no tiene bien, así dice. Entonces, a veces en el corazón de nosotros surge el deseo de hacer bien. ¿Es cierto o no? Escuchando una pastora de Temuco, es amiga de obispo Mario Méndez. Ella nos pidió una donación porque ella está trabajando en la cárcel. Se necesita llevar alimento a los internos, así dice. En mi corazón funcionaba el querer, el hacer bien. Tanto quiero ayudar, pero, ya mire, pero si yo no tengo capacidad, ¿de qué aprovecha eso? Ay, aunque yo tengo deseo, quiero ayudar bastante, pero si yo no tuviera nada de capacidad, ¿qué puedo hacer? Significa que tiene que acompañarse el querer y hacer. Si alguien está teniendo junto, querer, hacer, ¡pum! Tal persona tiene el bien en su corazón. Tenemos que reconocer, usted es bueno. Pero, ¿quién existe que va a cumplir todos los mandamientos de Dios? ¿Por qué? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ¿cuántos son prójimos alrededor de su casa? Prójimos, ¿cuántos son? O sea, 1 o 10 o 50 o 100. No hay número, todos son prójimos. Ya, por ejemplo, cada
mañana, ¿qué es lo que come en el tiempo de desayuno? Ustedes. Creo que preparando cafecito, ya, número uno, cafecito, o alguno té, ya, uno de té o uno de café. Y pan. Y también pan tiene que calentar, ¿no? Calentando. En otros países no se ve bien que calienta de pan, pero en Chile ya calentando, ya. Y luego poniendo queso, y luego mantequilla, poniendo poco, mermelada y poniendo, y así come, ya está bien. Y come un pan o dos pan. Depende de uno que come 3 panes o 5 o uno suficiente, ya, alguno, no importa. Ya, amar a su prójimo como a ti mismo significa que si quiere comer un pan en el tiempo de desayuno, entonces tiene que preparar cantidad de número de prójimo, ya cada día tiene que preparar desayuno. Hay que intentar para cumplir mandamiento. Ya, intente. ¿Cuántas veces puede intentar? También invíteme el tiempo almuerzo, preparando asado de res. Pero, ¿cuántas personas puede invitar en su casa? Significa que todos los hombres del mundo están teniendo y querer para hacer bien, querer. Eso. Por eso está confundido. Yo tengo deseo. Por tener deseo, por tener querer el bien, por eso está confundido que yo soy bueno, en mi corazón está lleno de bien, así piensa. Pero es diferente que la palabra de Dios, porque apóstol Pablo dice que yo fui vendido al pecado. Este pecado, ¿dónde está este pecado? El dueño de mi vida, ¿dónde está? Veamos. El versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Es decir, que apóstol Pablo también no quería que salga el homicidio, adulterio, fornicación y codicia, pero sale. Uy, Dios mío, ¿por qué sale? Codicia, etc. Y luego el versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Ya todos los pastores, conmigo vamos a repetir esta palabra, ya. Por favor. Vamos a leer hasta allá, no lo hago yo, hasta acá, desde el principio. 1, 2, 3. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Eso es. Ya. Repita conmigo. Cuando de primero yo voy a decir así. Ya no lo hago yo. Ya no lo hago yo. Entonces, ¿quién hace? Esa es nuestra pregunta. Siempre está surgiendo maldades de nuestro corazón y luego dice que yo no hago yo. Entonces, ¿quién hace? Sino el pecado que mora en mí, dice. Esa es la verdad que estaba testificando apóstol Pablo. En mi corazón mora el pecado que produzca o produce maldades, funcionamiento de hacer mal. Descubrió el secreto. Por eso así dice el versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, dice. Ya, entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Cuando Adán y Eva comieron el fruto de la ciencia del bien y del mal, ellos obedecieron ¿ante quién? Ante Satanás. Porque Satanás les engañó.
Si comen, ustedes serán abiertos sus ojos, serán como igual que Dios y también podrán saber cuál es el bien, cuál es mal. Ellos obedecieron ante la palabra de Satanás. El que obedece de otra persona siendo esclavo. Por eso, desde aquel tiempo, Adán y Eva transformaron como esclavo de Satanás. Por eso, el príncipe de potestad de aire, Satanás, tiene gran poder para operar. Mire, escuche. ¿Entiende? Sí, Señor. Sin saber nada. Estaba poniendo secretamente en sus corazones. Tiene que vivir para cumplir su voluntad de la carne. ¿Entiende? Sí, Señor. Ya, pregunto. ¿Cuál es su sueño? Sí, yo tengo que ganar dinero. Qué bueno, ya, está hablando bien. Ya, otro, yo quiero ser político. Diputado, ok. Esfuerce hasta como 60 años, ya tiene que seguir adelante, ya. Para que no piense acerca de la muerte. Para que no piense acerca del juicio eterno de Dios. Para que no piense acerca de su alma y espíritu. Satanás constantemente estaba operando, dominando para que la gente viva solamente con las cosas mundanas, con el deseo de la carne, nada más. Por eso Dios tanto tenía que trabajar en la vida de ser humano. ¿Cómo? Destrucción, fracaso, pisoteando de la vida. Eso es la manera de Dios, porque Dios quiere que sepan todos los hombres del mundo, siendo sano, siendo rico, siendo profesional, pero al morirse su alma, ¿a dónde va? Al infierno. Por eso, ¿quién puede pensar profundamente sobre su muerte, sobre el juicio eterno de Dios? Cuando yo era joven, adolescente, como era secundario, de repente se hinchó mi rodilla, un lado derecho. Yo nunca pensaba que yo estaba cojeando, ¿no? Buscando al médico. Yo fui internado durante una semana por ahí. En mi vida surge. ¿Cuál es? Accidente, enfermedad. También pasando 2 semanas me curé y luego ingresé en el servicio militar. De repente, en el año 1987, mientras tanto yo estaba durmiendo, de repente tenía gran dolor de mi pecho. Y luego paró respiración. No podía respirar. Más o menos 10 segundos. De repente yo estaba doblando mis rodillas. Señor, sálveme. Yo estaba gritando profundamente, porque ya estaba parado de mi respiración. Porque yo tenía que salvar. Tenía que recibir la salvación. Señor, por favor. En aquel entonces volvió respiración. Luego desde aquel tiempo subió temperatura. Dolía cabeza, dolía pecho. Pasando una semana presentando ante médicos, decían que tú eres tuberculosis. Tienes que internar en el hospital de militar. Al llegar a ese punto, a menudo estaba pensando, siendo joven, que tenía como 21 años, yo voy a morir. Qué lástima, Señor. Por favor. Todavía no me casé, entonces no tengo nada de hijo. ¿Qué hago? Pero Dios me bendijo, me curó.
Un día yo estaba depositando dinero en el banco, porque teniendo plata, ya un día yo voy a hacer el negocio, etcétera. Yo tenía sueño, ¿no? Pero pasando tiempo, mi hermano mayor me buscó para que hiciera como inversión o préstamo. Yo le di todo dinero, pero pasando tiempo, él hizo, como dice, como fuego de casino, ya desapareció. No podía recibir nada de plata. De repente había sido como mendigo nada más. Significa que en la vida de nosotros, Dios estaba trabajando fielmente para pisotear, derrumbar, para que no confíe en su pensamiento. Yo soy tonto. Yo no puedo dominar mi vida. Al llegar un fracaso de su vida, piensa acerca de Salvador, acerca de nuestro Creador. Ya, volvamos. Romanos capítulo 1, así dice. El versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, todos los hombres del mundo que están andando fuera de Dios, fuera de Jesucristo, andando con ese corazón que está dirigiendo por medio de Satanás. Por eso surge el deseo de cometer y luego hace maldad. Por fin, como dice el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Como dice, tales cosas que practican son dignos de muerte. Dentro de dignos de muerte hay un tipo de vocabulario, como dice el versículo 31, necios. Nosotros no consideramos necio como el pecador grande, pero necios, necio es decir que no tiene sabiduría, ¿no? Es como igual que homicidas y también adulterio, lo mismo, necios, también murmuradores. ¿Cuántas personas, cuántas veces están murmurando contra Dios, contra la gente? Pero todos los que están practicando tales personas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ya, conclusión o resumen de hoy. Número 1. El mundo de corazón de nosotros estaba acumulado el pecado que nosotros hemos recibido por medio de Adán. Este pecado es dueño de nuestra vida hasta que nosotros sepamos el Salvador domina este pecado para dominar nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que tener arrepentimiento de que yo confío en mi pensamiento. Entonces no puedo escuchar la palabra de Dios. No puedo creer en Dios. Por eso tenemos que dejar nuestro pensamiento, también nuestro camino que estábamos esforzando para hacer bien. Pero ser humano no puede cumplir 10 mandamientos. ¿Por qué? Siendo pecador, siendo esclavo de pecado, no puede cumplir mandamiento de Dios. Si puede cumplir, entonces ¿para qué es necesario morir Jesucristo? Nosotros no podemos cumplir mandamiento de Dios. Por eso Jesucristo vino para cancelar el precio de todos nuestros pecados. San Juan capítulo 1, el versículo 29, como dice, al siguiente día Juan el Bautista lo vio Jesucristo que venía a él. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A través de Juan el Bautista, Jesucristo quitando el pecado del mundo por medio de imposición de mano,
porque Él era representante de nosotros. Porque Jesucristo, San Mateo capítulo 11, el versículo 11 así dice: nadie nació más mayor que Juan el Bautista. Todos los que nacieron de mujer. Mayor representante. Siendo representante de nosotros, Él puso su mano sobre la cabeza de Jesucristo. Es única persona que puso su mano sobre la cabeza de Jesucristo. ¿Quién podía fácilmente poner su mano sobre la cabeza de Jesucristo? Señor, por favor, yo voy a poner mi mano sobre su cabeza para orar, para que sea bendecido. Jesucristo no acepta. ¿Es cierto o no? Al revés, Jesucristo pone su mano sobre la cabeza de mendigo, enfermo, etc. Pero únicamente por medio de Juan el Bautista, Él recibió bautismo para cargar el pecado del mundo. Y luego fue crucificado. Antes de morir, como decía, consumado es. Es decir, que ya canceló el pecado de nosotros. Para que nosotros seamos justificados, santificados y perfectos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la salvación viene por la gracia. Eso es. Entonces, Romanos capítulo 1 está hablando desde el versículo 18 hasta 32 acerca del pecado de los gentiles. También está hablando sobre el corazón de nosotros también, porque somos gentiles. Mañana yo voy a explicar Romanos capítulo 2. Ese es el pecado de los judíos. Entonces, poco diferente. Ya, gracias por su atención. Así terminamos la clase de la Escuela de Teología de hoy. Nos vemos mañana. Gracias.